Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer video. Somos del grupo Quinto C y les presentaremos la vida de Benito Juárez. Si les gusta este video, denle like, suscríbanse y activen la campanita para poder recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Benito Juárez fue un político liberal mexicano, presidente de la República entre 1858 y 1872. Tras un periodo de las 3 décadas en que el conservador Antonio López de Santa Anna había dominado la vida política del país, Benito Juárez se esforzó en sus mandatos en llevar a la práctica el idegrio liberal, dictando leyes para hacer efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, la separación entre la Iglesia y el Estado y la sumisión del ejército a la autoridad civil. No solo conocido por el billete de 20 y 500, logró varias cosas para nuestro país en su tiempo de presidencia. Su labor modernizadora topó con inmensas dificultades. La reacción conservadora ocasionó la Guerra de Reforma, y los problemas económicos evitaron el pago de la deuda y la intervención francesa en México. Aunque pocas de sus realizaciones fueron duraderas, su entrega a unos ideales de justicia social es bien apreciada. Hijo de un matrimonio indígena de humilde condición, Benito Juárez quedó huérfano de niño y cursó sus primeros estudios en su pueblo natal. Tenía 20 años cuando ingresó en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde estudió Derecho. Su preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos lo llevó a seguir los ideales liberales que eran bien conocidos en América, desde la Revolución Francesa y a participar en la política. En 1831, Benito Juárez fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y un año después diputado al Congreso del Estado. Este fue el primer paso para llegar a ser la máxima autoridad de la nación. Su oposición al Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México perdió vastas zonas de su territorio en favor de Estados Unidos, encontró cauce en las filas liberales y en la defensa de un proyecto federalista. Sin embargo, los conservadores lograron una vez más hacerse con el poder en 1853, acaudillados por el general Antonio López de Santa Anna, y Juárez se vio obligado a exiliarse en Cuba. Al cabo de 2 años regresó y siguió el plan de Ayutla. Fue designado consejero de Estado y bajo la presidencia de Ignacio Comonfort promulgó leyes que restablecían las libertades de enseñanza, imprenta y trabajo, y anulaban las propuestas del clero y del ejército. Sus objetivos legislativos, que inspiraron la Constitución de 1857 de corte liberal, motivaron la reacción de los conservadores, quienes se pronunciaron el siguiente año el Plan de Tacubaya. Comonfort pactó con ellos, dio un golpe de Estado y encarceló a Juárez, lo que detonó el conflicto civil llamado la Guerra de Reforma. Como presidente de la Corte Suprema, Juárez se convirtió en el presidente legítimo. Presionado por sus enemigos, se escondió en Panamá, pero regresó en mayo de 1858 para establecer su gobierno en Veracruz. En 1859, su gobierno fue reconocido por los Estados Unidos y con su ayuda los liberales derrotaron finalmente a los conservadores. Las dificultades económicas por las que pasaba el país obligaron a Juárez a dejar de pagar la deuda externa. La medida motivó la intervención armada del Reino Unido, España y Francia en 1861 y sumió de nuevo al país en una situación de guerra. Las promesas de Juárez determinaron la retirada del Reino Unido y España, pero Francia, unido a los conservadores, invadió México en 1863 y 1864. Después de ocupar la capital, acabó por imponer al archiduque Maximiliano de Austria como emperador de México. Por la instauración del imperio de Maximiliano I, Benito Juárez se retiró a Paso del Norte y desde ahí organizó la resistencia. Hombre de leyes por encima de todo, impuso sus poderes presidenciales hasta que terminó la guerra y emprendió la ofensiva republicana, que triunfaría en Querétaro en 1867 y acabaría con el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio en el Cerro de las Campanas. Juárez restauró la República Federal y dio vigencia a las leyes de reforma. Los últimos años de su vida política estarían marcados por revueltas y conflictos. Por una parte existía vandalismo y grupos guerrilleros revolucionarios, y por otra el sistema constitucional, que se había impuesto tras arduos años de lucha. Para finalizar, el presidente inició impopulares reformas con objeto de acumular en sus manos un mayor poder ejecutivo. A pesar de las dificultades económicas, el 1 de diciembre de 1871, Juárez asumía nuevamente la presidencia ante el Congreso de los Diputados. Porfirio Díaz acusaba a sus partidarios contra Juárez, acusándolo de dictador y poniendo en marcha una revuelta inspirada en el llamado Plan de la Noria, que su propuesta era la prohibición de que fueran reelegidos los presidentes. Sebastián Lerdo de Tejada se alió con Porfirio Díaz y juntos se alzaron contra Juárez. Murió el 18 de julio de 1872. Tras su muerte, el Congreso lo declaró benemérito de la patria y de las Américas.
Y eso fue todo por el día de hoy. Gracias por ver este video y no olviden suscribirse, activar sus notificaciones y las conclusiones se las vamos a dar en 3, 2, 1, miren hacia abajo.